RSD 102.1 FM. Son las 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38, y debido a la pandemia, durante todo el año pasado, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles, ¿no? ¿Cuánto esto afecta a la situación de los alumnos, en especial de los niños? ¿Es posible regresar a un retorno seguro a las clases? Nosotros vamos a conversar con Regina Moro Misato, vocera del colectivo Retorno Seguro, precisamente para ahondar un poco más a esta última pregunta que hacía, ¿no? ¿Es posible un retorno seguro a clases, sobre todo para los más pequeños, para los niños y niñas? Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta conexión con Radio Santo Domingo. Hola, buenos días, Magali. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Para conversar un tema realmente que nos preocupa, nos inquieta. Tú misma lo has dicho, ¿no? Ya han pasado más de un año realmente desde el confinamiento de los niños. Y un confinamiento creo que se hizo en función a más mitos que realmente evidencias, ¿no? Ya pasó un año, aquello que pensábamos antes, hoy la ciencia nos está diciendo que no era así y que no hay motivo como para no empezar un proceso de retorno. Y es importante, ¿no? Que le pongamos el apellido completo, el retorno seguro, gradual, flexible y voluntario, ¿no? Y nosotros estamos solicitando, pidiendo, trabajando mucho por un retorno especialmente de los niños más pequeños, que tiene que ver con el nivel inicial y, ¿por qué no decir, de los primer y segundo grados de primaria? Niños en la cual la virtualidad no funciona muy bien. Claro, Regina, empecemos precisamente analizando un poco desde los estudios que ustedes han revisado, desde la información que ustedes manejan, con respecto a cuáles son las consecuencias que traen consigo este modelo de clases en casa, en especial para los niños y las niñas. ¿Están generando alguna consecuencia, alguna afectación en ellos? Mira, vamos a partir diciendo, Magali, que las consecuencias están en el plano justamente de aquella competencia que los niños pequeños van desarrollando por un aspecto propio y natural del desarrollo, que es la parte de la socialización, que es la parte de la seguridad emocional. O sea, los primeros años de vida es donde se instalan los mecanismos para la confianza en sí mismo, para aprender a estar con los otros, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por eso y diciéndote que un reporte del Ministerio de Salud, de la Dirección de Salud Mental, señalaba que de todos los niños y adolescentes por las cuales han pasado, ¿no?, consulta, ¿sí?, el 62% representan a niños menores de 5 años que ya están demostrando problemas de desarrollo socioemocional. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce niños irritables, o sea, por lo general tú tienes un niño de 2 años, 3 años que por lo general se berrinche y es parte de su desarrollo, pero cuando esto ya se vuelve demasiado, ¿no?, ya hay un tema que está afectando, ¿verdad? Estamos hablando de trastornos de sueño, ¿sí? Estamos hablando de patrones difíciles para establecer rutinas, ¿no? Estamos hablando de amigos imaginarios también. Entonces, estamos hablando de una serie de consecuencias en la parte socioemocional y mental que no podemos dejar de mirar, ¿no? Los temas socioemocionales no son temas que uno los cura con una pastilla. Me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me da dolor de cabeza. No, son cosas que se van anidando en las personas y que su recuperación lleva un camino muy lento, muy de mucho esfuerzo, tanto para las familias como para los propios niños en el futuro, ¿no? Entonces nosotros decimos eso, los niños no están incubando el COVID, los niños lo que están incubando son problemas emocionales fuertes que si no los miramos con atención hoy, pues esto puede traer consecuencias más graves hacia el futuro, ¿no? Lo otro que es importante también decirte es que la sobreexposición a las pantallas, y eso no solamente se dice desde el efecto COVID, eso ya se viene diciendo desde años atrás con las neurociencias. La sobreexposición a pantallas a niños menores de 5 años trae retraso en el lenguaje. ¿Y por qué? Porque genera pasividad. ¿Tú sabías que un niño pequeño está haciendo 1000 conexiones sinápticas por segundo? O sea, este cerebro está a 1000 por hora. Pero si yo les pongo a una pantalla de una manera pasiva, ¿no?, no hay interacción, no hay aprendizaje. Lo que puede haber es memoria, pero no detonan estos procesos de aprendizaje, de asociación y de conexiones sinápticas que necesita el cerebro
para poder lograr aprendizajes sólidos. Y eso de la forma más concreta es que hay un retraso en el lenguaje. El retraso en el lenguaje va a jalar que el niño también pueda tener problemas en su vida escolar a futuro, ¿no? Peores niveles de comprensión lectora, peores niveles de comprensión incluso matemáticas, peores niveles en el aprendizaje en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que estamos nosotros advirtiendo aquello que puede estar perjudicando a los niños si no tomamos una medida lo más pronto posible. Cuando te digo 1 millón de conexiones sinápticas por segundo, casi significa como que la vida de un niño pequeño equivale a 3 años de la vida de un adulto. ¿Te imaginas todos los días que se están perdiendo? Y es por eso que el Banco Interamericano de Desarrollo hablaba que 12 meses, ¿no?, de no reaperturar los servicios y los programas y los centros de cuidado y educación infantil, lo que hace es que a nivel de Latinoamérica se pierdan 3 millones de aprendizajes acumulados. Ajá. Y eso Ahora, tiene un impacto sobre el PBI también, ¿no? claro. Esta situación, Regina, que se está mostrando en estos momentos en el país, por un lado está el hecho de que, digamos, los niños están siendo afectados, ¿no? En varios aspectos, en su aspecto emocional, por ejemplo, y sobre todo esto también que tú mencionabas, para una madre, un padre, tener a un niño en casa, teniendo que hacer incluso las madres a veces o padres, trabajo remoto, el trabajo en casa, y aparte tiene que cuidar al niño en su educación, porque ahora ya no es una educación que lo llevan en el aula, que la docente o el profesor se encarga de eso, no son los padres ahora los que son parte de todo esto, y eso les genera también a ellos, a veces están muy irritados, muy afectados, se sienten cansados, ya no saben la hora que lleguen las vacaciones, porque ellos también sienten que están estudiando. Pero ese es un lado. El otro lado está este temor bastante grande de parte de los padres, en el sentido de que consideran que no mandarían a sus hijos al colegio o a la guardería, porque eso significaría que se podrían contagiar, y finalmente, o lo más preciado que tiene un padre, creo, son sus hijos, ¿no? ¿Qué decir frente a ese temor? Por supuesto, gracias Magali por la pregunta, ¿no? Yo empecé diciéndote que muchas de las cosas que pensábamos hace un año, hoy la ciencia nos está diciendo que no era tanto así. El COVID tiene un comportamiento, según las evidencias que hasta hoy tenemos, señalan que el COVID tiene un comportamiento muy distinto en los niños menores de 10 años, ¿sí? Estos niños se contagian menos, cuando se contagian los síntomas son muy leves, ¿no? Incluso la influenza es más agresiva en los niños que el propio COVID. ¿Por qué se comporta el virus de esta manera? Aún no lo sabemos. Lo importante es saber que no es un virus que se termina siendo agresivo con los niños. El niño, hoy también sabemos que el niño no es portador de COVID. Y eso fue uno de los motivos por los cuales se dio el confinamiento a los niños, ¿no? De que vayan a los centros, se contagien, lleven el contagio a la casa. Inclusive hubo ahí una etiqueta que decían los matabuelitos. Y hoy sabemos, la ciencia nos dice que no es así, que no se comporta de esta manera. Es muy lógico el miedo y el temor que tienen los padres, ¿no? Y lógico, como tú dices, es el mayor tesoro que nosotros tenemos, los papás son nuestros hijos, y es lógico el temor que tienen. Pero también hay que decirle a los papás 2 cosas importantes, quiero que queden en el mensaje de hoy, ¿no? Hay familias que tal vez tengan, sí, la necesidad de este apoyo que tú bien lo graficabas. Y hay familias que tal vez no. De pronto tienen papá, mamá, alguien que sí está permanentemente disponible, importante, y entonces una educación a distancia, a mí no me gusta hablar de virtualidad en niños pequeños, pero una educación a distancia sí puede favorecer, ¿no? Pero por otro lado tenemos familias que no. Tenemos familias en las que tú dices, hay trabajo remoto, o familias monoparentales, tal vez donde solamente está mamá o solamente está papá, y que sí requiere poder retornar a estos centros, porque eso significa protección. Hay un tema importante también, los centros, ¿no?, de cuidado y educación infantil, no solamente son centros, digamos, o no se busca que se dé instrucción académica, ¿no? Lo que se busca en estos centros también ha sido el tema de seguridad, de cuidado de calidad. También se ve el tema de alimentación, o sea, muchos niños, sobre todo en las condiciones más vulnerables, han perdido los servicios de alimentación. Entonces creo que es importante medir, ¿no?, o sopesar qué tanto más pierden los niños. Por eso decíamos que un criterio del retorno tiene que ver con el tema de ser seguro, que tiene que ver con el tema de ser voluntario,
¿no? Voluntario. De pronto, no todas las familias podrán retornar. Y además también hay un tema importante. ¿Han habido temas de mortalidad en niños pequeños? Sí, porque no vamos a mentir tampoco. Pero la ciencia también te está diciendo que muchos siempre han estado asociados a un factor de comorbilidad. Entonces, estos niños que tienen algún factor de comorbilidad, como por ejemplo enfermedades cardíacas, ¿no? Enfermedades de cáncer, tienen algún problema de respiración o alguna infección respiratoria aguda, ellos, por ejemplo, tal vez no estén todavía listos como para el tema de retornar a estos espacios, porque ellos sí son personas vulnerables, ¿no? Entonces hay que ver esto. Y quisiera mandarles un mensaje a las familias, porque yo veo mucho el tema de los chats entre los padres, ¿no? Entonces ahí hay como que se ha polarizado y papá que decide o que dice, sí, necesito que mi hijo retorne porque yo veo que necesita estar con otros niños, está teniendo retraso en su lenguaje, tiene pesadillas en la noche, tiene amigos imaginarios, yo estoy todo el día en el trabajo, ¿no? Y que sí requiero, y hay otros padres que dicen que no. Entonces, lo que yo veo es que a veces se pone como que padres que no saben criar a sus hijos, padres que no aguantan a sus hijos, entonces para qué los han tenido. Entonces, realmente hay muchas opiniones. Yo lo que quiero decirles aquí es que no es un tema de polarización, es un tema de comprender. Es un tema de que todos debemos ser solidarios entre todos, comprender a aquellas familias que no tienen las condiciones personales, emocionales ni materiales para poder solo hacerse cargo de su niño y necesita su espacio, ¿no? Estos espacios para proteger su salud mental, ¿verdad? Y también su salud de desarrollo en general. Entonces, no significa que si estoy a favor del retorno como padre, soy mal padre. O sea, no es eso, ¿no? Y creo que lo último que tenemos que hacer es juzgar. Lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos y comprender la situación. No todas las familias tienen la misma situación, ¿no? Y eso es sumamente interesante decirlo. Y gracias, Magali, el espacio que nos da. Claro, Regina, el colectivo Retorno Seguro, bueno, está compuesto por precisamente instituciones que buscan que se regrese a clases, ¿no? Que vayan presencial. Esto podría tomarse como que ustedes están juntando toda la evidencia que los favorece porque quieren que vuelvan estos niños a clase en las guarderías, por ejemplo, porque esto va a significar un pago, significa que ustedes tengan mejores o en realidad es una posición que está pensando en el bien de los niños y las niñas. Yo no diría que sea una posición interesada, ¿no? El colectivo está trabajando por todos los niños, en todas las condiciones socioeconómicas, porque el sufrimiento de los niños se da en todo estrato social, ¿sí? Tú tienes también un programa emblemático en el Perú, que es el Programa Nacional CUNAMAS, que tiene los servicios de cuidado infantil, ¿no? En la época del gobierno de Ollantaytamala se construyeron 89 centros de cuidado infantil, y todas, ¿no? Con todas digamos, los requerimientos de infraestructura, ventilación cruzada, ¿no? Con acceso, digamos, a agua. Entonces, creo que así tiene otros también que se han ido, digamos, gestionando. Los municipios locales también tienen sus centros de cuidado infantil y esos son subvencionados por el Estado, ¿no? O sea, no significa que hay necesariamente un pago de por medio. Hay una demanda, que hay un programa y hay otros programas de los municipios que pueden también ir atendiendo, ¿no? Aquellos que tengan poder adquisitivo, tengan mayores recursos, necesiten un servicio particular, pues ahí también esté disponible eso. Ahora, nosotros estamos diciendo que regresan los niños, así como sabíamos antes de la pandemia, no va a ser posible. Por eso decimos que debe ser gradual y flexible. ¿Por qué? Porque un niño más de un año de confinamiento y de pronto lo llevas a un centro, hay un choque también, ¿no? Imagínate un niño ahorita que tiene 1 año y medio, ha estado toda su vida confinado, no sabe lo que es tener relación con otros niños, ¿no? Y tiene también temor, entonces no se puede pensar en un retorno que va a ser como lo conocíamos antes, de lunes a viernes, 4 horas, 8 horas en el caso de servicios de cuidado infantil. Va a tener que ser gradual, 1 vez, 2 veces por semana, un par de horas, donde podamos privilegiar que los niños van a tener espacios de socialización más allá de las 4 paredes de casa. ¿Y por qué? Porque el cerebro necesita emocionarse. Y ya con 4 paredes el cerebro no se emociona más. Entonces el niño necesita salir a otros espacios, tener espacios seguros de juego, como puede ser habilitando los centros, tanto públicos como privados,
donde los niños vayan a manera de ludotecas, iniciando los juegos, y de ahí progresivamente. Tú me haces una pregunta también anteriormente, el tema de los miedos de los papás. Miren, señores, ¿no? Las medidas de bioseguridad están bien puestas desde el inicio de la pandemia, y todos lo saben. Si nosotros respetamos el uso de mascarillas, y bien puesto, no el que tiene acá, el que parece bigote, no, sino bien colocado, el tema de ventilación cruzada, privilegiar actividades en espacios abiertos o que tengan ventilación por todos lados, el tema de la desinfección constante de manos, ¿no? Y el distanciamiento social, tomando estas 4 medidas como principios básicos, se mitiga el tema del contagio, ¿no? Las evidencias también están diciendo, miren, en Estados Unidos se hizo, y aquí me pueden decir, pues Estados Unidos, no, vayámonos a los números independientemente del país, ¿no? Registraron que de cada 1000 niños, 5 se contagiaban. O sea, es el 0.5%, o sea, ¿no? Y Argentina también, cuando empezó con el tema del retorno, también evidenciaba que las tasas de contagio eran mínimas. O sea, no es que el tema de la apertura de los centros, incluso los colegios, incremente eso. ¿Por qué? Porque se toman las medidas de bioseguridad. Los reportes te dicen que los niños se contagian más en sus casas que en los centros. ¿Por qué? Porque en casa, dentro, no solemos andar con las mascarillas puestas, no tenemos el distanciamiento, un poquito complicado, ¿no? Entonces, claro, creo que llamado a la responsabilidad, ya que todos respetemos la medida de bioseguridad, eso es fundamental para mitigar los contagios, ¿no? Regina, la situación ahora, personalmente me parece un poco más complicada todavía con respecto al retorno a clase seguro, o el retorno a clase en sí, nada más de secas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el año pasado teníamos menos contagios de menores, ¿no? De algún modo, incluso la gravedad con lo que ellos terminaban, el fallecimiento incluso de menores, ¿no? En Ancash, por ejemplo, hemos tenido el fallecimiento de una adolescente, ¿no? Contagiada con COVID, hemos tenido a un crítico, ¿no? Entonces, esta situación, o sea, la estadística nos puede decir que 1 en 1.000.000, pero el padre puede pensar que ese 1 puede ser su hijo, ¿no? Entonces, un miedo bastante grande, entiendo yo. Y a eso iba mi pregunta. ¿Cómo va esa tarea que ustedes están realizando para, de algún modo, abrir el debate, ¿no? A el retorno seguro a clase? ¿Cómo va? ¿Sienten que va calando, no va calando? ¿Qué evaluación tienen ustedes de esto? Mira, a ver, te explico lo primero. Lo primero es que la evidencia te está diciendo que los niños mayores de 10 sí se contagian y contagian tan igual que un adulto, ¿no? Eso es por una parte. Entonces, lo que tú me dices sí es cierto, o sea, se ha incrementado sobre este grupo de edad, ¿no? Y ahí hay que tener especial cuidado, ¿ya? Nosotros no estamos diciendo que todos necesariamente al mismo tiempo, lo que estamos diciendo es que de pronto hay que sopesar también las competencias. Los chicos o los adolescentes o los niños, más de 10 años para arriba, ya tienen otras competencias. Ellos tal vez se adapten más rápido y más fácil a la virtualidad. Los niños pequeños no sucede eso, son otras competencias. El niño pequeño no aprende a través de una pantalla, ¿no? Y eso creo, y además sus niveles de atención y concentración también son muy bajos. Entonces, no puedes tener a un niño 4 horas enfrente de una pantalla para que él aprenda, porque lo único que estamos haciendo es quemar cerebro. No estamos haciendo otra cosa que eso. Entonces, eso perjudica más realmente a un niño, ¿sí? Pequeño. Eso por un lado. Lo otro es que sí, estamos teniendo nosotros espacios de diálogo y conversación, tanto con el Programa Nacional CUNAMAC, ¿no? Que está avanzando en el diseño de sus protocolos para un retorno seguro, porque eso es bien importante, Maravilla. Esto es tan delicado y tan complejo que no puede caer en la improvisación, ¿sí? No es decir, ya todos regresen y todos vamos, y no ha habido ni siquiera pensado estratégicamente el asunto. Este es un esfuerzo de todos, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. O sea, no es decir, Ministerio de Educación, allá, pues no es tu problema, no. O sea, este es en primer lugar. Hemos también sostenido conversaciones con el Ministerio de Educación, especialmente en este caso con la Dirección de Educación Inicial, ¿no? También justamente para ir dando cuáles son los pasos que se tienen que dar para ir promoviendo este tema del retorno seguro. Hay resistencia, sí, ¿no? Y una de las cosas que también estamos pidiendo es que se vacune a los profesores, y de entre los profesores, aquellos que trabajan con primera infancia, sean los primeros de los primeros, ¿no? ¿Para qué? Para darle seguridad a los profesores para este retorno. Entonces,
no solamente estamos hablando de un retorno, estamos hablando de un retorno seguro, en la cual se den las condiciones para que puedan ir retomando, pero hay que ir ya trabajando desde ahora, ¿no? Para que justamente ese retorno no se dé de forma improvisada, que se dé con un mínimo de condiciones, que es lo que estamos también solicitando, a empezar a hacer pilotajes. Si bien el área rural ha ido empezando poco a poco a retornar, la ruralidad, digamos, tiene también sus matices, pero el desafío está en las zonas urbanas, ¿no? Si tú ves las tasas de contagio, también las zonas urbanas son las que están más altas, pero es por la misma dinámica. Entonces, las zonas urbanas son el gran desafío del retorno, y ahí estamos proponiendo que se hagan los pilotos, empezando por aquellos centros públicos y privados que tengan las condiciones mínimas que te había establecido y te había mencionado ya, para que poco a poco se vayan empezando a reaperturar, ¿no? Serán pues 5, después serán 10, después serán 15, y así progresivamente, para ir también aprendiendo sobre la práctica, ¿no? De ese proceso. Ok, muy bien. Regina, vocera del colectivo Retorno Seguro, muchísimas gracias por esta comunicación. Se nos fue el tiempo en realidad y hay otros comentarios también ahí en redes sociales que hemos estado poniéndolos en pantalla un poco de nuestros seguidores. Creo que el debate está abierto y eso es importante, ¿no? No hay que cerrarnos a nada. Creo que es importante que podamos debatir, informarnos sobre todo para tener una opinión más adecuada, ¿no? Gracias, muchas gracias por esta conexión. Buenos días. Gracias a ti, Magali. Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Vamos